una de las profecías más relevantes ligadas al final de los tiempos dentro del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Daniel. Daniel, un profeta exiliado en Babilonia, tuvo una revelación divina importante acerca de cómo culmina la historia de toda la humanidad, haciendo hincapié en que al final Dios vence. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En estos versículos, al ungido de Dios o Mesías le es entregado el dominio de todas las naciones de la tierra, en un reinado que no tendrá fin. Esa idea tiene eco en una profecía de Isaías. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El niño nacido, el Mesías, llegaría a la tierra a establecer paz, en un reino donde habría juicio y justicia eterna. Y tal como lo indica Daniel, todos los pueblos y naciones le servirían, formando un reino global en el que la profecía hecha a los patriarcas se cumpliría. Génesis 22:18. En tu simiente, la de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dejando claro la idea de que el Mesías traería consigo reino a Israel y reino a todas las naciones, unidas en paz y justicia, tal como lo hemos mencionado anteriormente, ese reino en la visión judía era inminente. Por eso, muchas personas se acercaban a Juan, el que bautizaba, confesando sus pecados y arrepintiéndose, para que el Mesías estableciera su gobierno, lleno de paz y de justicia. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Todo lo anterior significaba la llegada del Mesías y la institución de lo que se conocería en ese tiempo como el reino de Dios o bien el reino de los cielos. Y enderezando el camino, arrepintiéndose y volviéndose a Dios, es como Juan anunciaba su llegada. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Considerando la ocupación romana que vivían los judíos, el deseo de justicia divina y venganza que implicaría haber oprimido al pueblo de Dios, es que aquellos judíos creían, porque se acercaba ineludiblemente el castigo al impío y el gobierno del Hijo de Dios. Pero, como ya sabemos, el reino de Dios efectivamente llegó y a la vez no, con Jesús el Mesías. En el análisis final, aunque podría sonar injusto, el pueblo judío tenía el fuerte deseo de que sus circunstancias fueran distintas, porque su realidad era horrible, la ocupación romana o los tributos que estaban obligados a entregar. Pero Jesús el Mesías no habría llegado a cambiar su situación política, aunque la profecía parecía indicarlo una y otra vez, sino a cambiar lo que importaba y trascendía a través del tiempo. Y aunque eso fue asimilado por muy pocos, a futuro esos esfuerzos esparcirán su mensaje a todo el mundo. Lo que Jesús el Mesías vino a cambiar era su corazón. Marcos 1:14.
Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La historia de Juan el Bautista, el primo de Jesús que lo precedió anunciando la llegada del reino de Dios, se resume en algunas palabras. Pero desde la perspectiva de otros evangelios, existen al menos dos eventos importantes que necesitamos mencionar. El primero sucede después de que Jesús fue bautizado y experimentó las tentaciones o pruebas. Luego comenzó oficialmente su trabajo. Conocido secularmente como maestro itinerante, pues no quedó estático en algún lugar, comenzó Jesús a reclutar discípulos. Aunque no vamos a ahondar en ese aspecto, al menos en este capítulo, una de las grandes diferencias entre Jesús y los maestros de aquellos tiempos era precisamente la manera en que reclutó a sus 12 discípulos. Según la tradición, acorde a la jerarquía o prestigio del maestro, éste podía elegir a sus discípulos, nunca siendo grupos grandes. Y una de las cualidades que buscaban estos maestros era la capacidad o potencial de sus posibles alumnos. Un ejemplo podría ser que si tenía algunos prospectos, les tenía que hacer preguntas acerca de la ley o cómo podrían interpretar alguna parte de lo que consideraban escritura sagrada. Así evaluaba cómo se expresaba o qué clase de educación y fundamentos religiosos tenían. Ser discípulo de algún maestro implicaba no solo estar cerca de él, su vida cambiaba. Tenían que estar todo el tiempo cerca del maestro e incluso vivían juntos. La edad máxima de la selección era a partir de los 13 años y muy probablemente hasta los 16. Los 13 años significaban la adultez, por así decirlo, ritualista en la cultura judía. Este es el motivo por el que los discípulos de Jesús tenían una gran diferencia si se comparaba a los demás maestros, ya que, por ejemplo, una vez seleccionado Pedro, el texto menciona que tenía esposa. Y a lo largo de los evangelios existirán muchas notas en las cuales las autoridades religiosas menospreciaban o hacían notar que los discípulos de Jesús eran personas sin letras, es decir, sin educación. Así que por la manera en que comenzaron a expresarse después de estar en contacto con Jesús, había algún cambio significativo en ellos. En resumen, la diferencia esencial es que Jesús seleccionó a sus discípulos en una edad considerada como demasiado avanzada. Juan 3:22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Jesús y sus discípulos, al igual que Juan, bautizaban. El Evangelio de Juan, el discípulo, hace hincapié también, al igual que Marcos, que esto sucedió antes de que Juan, el que bautizaba, fuera encarcelado. Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. No solo anunciando su llegada ni en su bautizo, sino ahora también que Jesús ha comenzado su obra, Juan recalca que no es el Mesías. Y ya sea por generar intriga o duda real, lo cuestionan de que aquellos discípulos de Jesús están haciendo lo que él, bautizando para arrepentimiento. Y Juan, el que bautizaba, pacientemente recuerda que él, Juan, ya había dicho que no era el Mesías. Juan se mantiene en lo que su profecía indicó de él, siendo quien prepare el camino para la llegada del Hijo de Dios. Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan realiza una analogía que a lo largo del Nuevo Testamento será también abordada, y es ligar a Jesús
y aquellos que le siguen, comparándolos con la unión que tendría un esposo con su esposa, por la manera en que su relación de protección y cuidado necesita. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Juan culmina indicando que mientras la relevancia de Jesús aumentará, la suya tendrá que disminuir. No existe alguna referencia propia o profecía que implique esa idea. Sin embargo, las palabras de Juan fueron correctas. El segundo evento importante en la vida de Juan va ligado al anterior. Esta historia se desarrolla en Marcos capítulo 6, y aunque pareciera que nos adelantamos, pues se narra 5 capítulos posteriores a lo que estamos estudiando, la historia se cuenta en retrospectiva. Así que sin generar demasiada confusión acerca de los tiempos en los que sucede, vamos a explicar por qué Juan se encontraba en la cárcel. Herodes el Grande, aquel rey que mandó asesinar a todos los niños cuando Jesús había nacido, tuvo varios hijos. Al morir, dividió su reino entre varios de ellos. El que gobernaba en los lugares donde andaba Juan, el que bautizaba, era Herodes Antipas, y su cuñada de Herodes Antipas se llamaba Herodías. Sucede que Herodes Antipas, digamos, le había robado a su hermano a Herodías. Es decir, estaba casado ahora con la que en primer lugar había sido su cuñada. Estos eran los fundamentos del drama familiar que se vivía en la casa gobernante. Aún así, y sin que el texto entregue detalles específicos, Juan, el que bautizaba, andaba en presencia de Herodes Antipas. Marcos 6:18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Así que teniendo a un profeta reconocido por todo el pueblo, Juan, Herodes Antipas recibía amonestación de él, quien demostraba valentía al decirle que no le era lícito tener esa esposa, al gobernante en turno. Ya sea por miedo, respeto o una combinación de ambos, Herodes lo mantenía con vida, y sabía que ese profeta, vestido con pieles de animales y de costumbres extrañas, tenía un mensaje significativo. Pero su esposa Herodías no tomaba de buena gana la actitud y amonestaciones de Juan, un profeta para ella sin importancia, con su esposo Herodes, el representante de Roma en su ciudad. Así que Herodías idea un plan para deshacerse de Juan. Marcos 6:21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. La acción de la hija de Herodías al bailar ante quien era su tío y también padrastro era una acción escandalosa, pervertida y moralmente extraviada para la época. El asunto agradó de tal manera a Herodes que por ese momento se volvió loco y le ofreció lo que quisiera a su hijastra. Con esto se asume que el baile fue provocativo, presumiendo su poder ante los invitados en su cumpleaños. Influenciada por su madre, lo que la hija de Herodías pedirá será que mate a Juan. El plan efectivamente era perverso, pues Herodías utilizó a su hija para provocar a Herodes, haciendo lo que ella quería. Ella sabía que sobrio no se habría atrevido a asesinarlo, a Juan, pero lo acorraló, por así decirlo, seduciéndolo a través de su hija, y estando en su fiesta de cumpleaños, no pudo negarse.
Así que Herodes manda encarcelar a Juan, sin que tengamos detalles del motivo oficial que les haya dado. Aquí ocurre el momento crucial. Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Muchas posibilidades surgen de esta pregunta. Juan bautizó a Jesús, y al hacerlo presenció una manifestación divina del Padre, diciendo que Jesús era su Hijo, y el Espíritu que se posó en forma de paloma sobre él. Desde nuestra perspectiva es una tragedia, porque después de todo, Juan había sido parte de otra profecía ya cumplida. Su familiar María había concebido a Jesús, y él mismo, Juan, lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podría atreverse a preguntar a Jesús si realmente era el Mesías? Esta es una evidencia de la gran expectativa del ungido de Dios en tiempos de Jesús. Juan, el que bautizaba, esperaba precisamente a aquel que con justicia castigaría al impío y juzgaría a todo el mundo. En el sentido práctico, Juan recordaba que Moisés no fue muerto por Faraón, David no fue muerto por Goliat, y Elías no fue muerto por los profetas de Baal. Todo aquello que representaba Juan implicaba la victoria definitiva del bien sobre el mal. ¿Cómo entonces era posible que él estuviera en la cárcel por culpa de un adúltero que se había casado con su propia cuñada? En una reducción drástica podríamos decir que Juan era un incrédulo, casi inepto. Pero la realidad es que las preguntas que Juan tenía en la cabeza eran genuinas. Entre líneas podemos identificar que lo que Juan manda decir a Jesús es: si eres el Mesías, no estaría mal que me ayudaras a salir de la cárcel. Lo anterior no es acerca de menospreciar a Juan con la pregunta que le hizo a Jesús, sino recalcar que en los momentos complicados, todos, incluyendo a Juan, quien había visto con sus ojos a Jesús el Mesías, podemos dudar. La respuesta de Jesús fue asombrosa. Mateo 11:14. Respondiendo Jesús, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús responde, pero a la vez no responde, o no como Juan esperaba. Lo que hace Jesús es dar evidencia de que los milagros que suceden a todos los que creen son la prueba misma de que Él es el Mesías prometido. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Jesús actúa y cumple esa profecía. Le da aliento y confianza a Juan. Su obra no ha sido en vano. Cumpliendo lo que el propio Juan dijo de Jesús: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, esas palabras son las últimas que Jesús tendrá para Él. Volviendo un poco a la profecía que anticipaba a Juan. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto significa que era de dominio público que el espíritu del profeta Elías, y no una reencarnación de él, se presentaría previo a la llegada del Mesías. Así que después de despedir a los discípulos de Juan para que entreguen su mensaje, Jesús comenzó a hablar a la gente que estaba reunida con él. Mateo 11:11. De cierto os digo,
Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús reconoce ante su audiencia que la profecía de Malaquías fue cumplida totalmente. Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. Y al decir, el que tiene oídos para oír, oiga, de cierta manera lanza un reto para todos los que escuchaban. Entre otras interpretaciones, podría significar, cuando la verdad es dicha, ya no hay manera de no escucharla. Una de las frases más poderosas que se citarán de Jesús en los evangelios es esta: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Las explicaciones son variadas. Cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia, puede referirse a que todos aquellos que buscan a Dios enfrentarán resistencia, de ellos mismos o de aquellos que los rodean para no acercarse a Él. Y cuando dice que solo los violentos lo arrebatan, invariablemente se refiere a un compromiso y decisión firme, casi radical. Y en esa firmeza, la conquista del reino de Dios será posible. Volviendo al texto con que comenzamos esta revisión, ya tenemos un contexto ampliado de qué está sucediendo con Jesús y su ministerio u obra cuando suceden los siguientes versículos. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús ha salido del anonimato. Juan ya no saldrá de la cárcel. Y tal como se cita en el evangelio de Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. De cierta manera, en ese punto, Jesús anuncia el mismo mensaje que el de su predecesor. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero así como Juan, confundido, le preguntó a Jesús si él era el cumplimiento de la promesa de ser el Mesías, todos los judíos de la época se preguntarán lo mismo. Algunos tendrán la valentía de preguntárselo de frente a Jesús, y su respuesta, aunque directa, nunca será fácil. Porque como dijimos al inicio, aquellos que cuestionaban si él era el Mesías, lo hacían con la esperanza de que su situación política cambiara. Y cuando Jesús contestaba, lo hacía buscando cambiar su corazón.